Hola a todos y todas, bienvenido a Nacho 90+3, el podcast donde hablamos de fútbol y algo más. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estamos con Lolo de Valis y Juli Sorzana para analizar los equipos ya clasificados al Mundial 2026, con sorpresas, análisis y mucha pasión. Y por supuesto, Argentina no podía faltar. Claro que no, Argentina está con fuerza, con una nueva generación que ya se está consolidando. Hay mucho talento joven, una base sólida y un estilo de juego que sigue evolucionando. Pero no todo es predecible en el Mundial. ¿Qué me dicen de la sorpresa? Y hablando de sorpresas, ¿se imaginan que clasificará Haití? Argentina versus Haití en un Mundial. Sería un partido lleno de historia y no solo por el fútbol, porque Haití tiene un pasado que va mucho más allá de las canchas. ¿Por qué no aprovechamos y hablamos un poco de este país, que aunque sea pequeño, tiene una historia gigante? ¿Qué pasa con Haití? Haití participó una sola vez en el Mundial, en 1974, pero si miramos más allá del deporte, descubrimos que Haití fue el primer país negro independiente del mundo. Eso no es poca cosa, fue el resultado de una revolución increíble, una que cambió la historia no solo del Caribe, sino de todo el continente. Y para entender la dimensión de eso, vale la pena ver las causas de esa revolución. Y si lo pensamos como si fuera un partido, al final la historia también tiene sus reglas, sus equipos y sus momentos claves. ¿Cuáles fueron las causas de esa revolución? En el siglo XVIII, la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy conocemos como Haití, era el lugar más rico del Caribe. Si fuera un club de fútbol, sería como el Real Madrid de su tiempo, el más poderoso, el más rentable, pero todo ese éxito se sostenía gracias a millones de personas esclavizadas, traídas desde África, obligadas a trabajar sin descanso en plantaciones de azúcar, café y algodón. Era un sistema inhumano. ¿Y cómo eran tratados los esclavizadores? Los esclavizados eran tratados como piezas de ajedrez desechables, obligados a jugar un partido eterno sin posibilidad de victoria. Mientras tanto, los dueños de esas tierras vivían con lujos, muy lejos del sufrimiento en el campo. Pero en 1789 llegó un giro inesperado, la Revolución Francesa. Francia proclama los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Era como si la FIFA cambiara las reglas del juego para hacer el torneo más justo. Solo que a Haití esas reglas no se aplicaban. La élite blanca seguía dominando, los esclavizados seguían sin derechos y los mulatos libres. Personas de ascendencia mixta también eran marginados. Entonces, en 1791 se encendió la chispa. Fue como el arranque de una final inesperada. Los jugadores, esclavizados y oprimidos, decidieron tomar el control del partido. Organizaron una rebelión masiva y aparecieron dos líderes que cambiaron la historia. Toussaint Louverture, un estratega impresionante, con mente de entrenador, campeón, y Jean-Jacques Dessalines, un guerrero incansable, como ese delantero que siempre mete el gol decisivo. La rebelión fue feroz. Fue como si un equipo en tercera división eliminara uno por uno a los gigantes del torneo. Lucharon contra Francia, España, Inglaterra y ganaron. Y lo hicieron con coraje, inteligencia y una fe inquebrantable. Como en esos partidos donde el equipo más humilde da la sorpresa y cambia las reglas del juego. Y Lolo, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución haitiana? Las consecuencias fueron: el 1 de enero de 1804, Haití no solo marcó el gol de la victoria, levantó la copa. Fue el primer país de América en abolir la esclavitud completamente y el primer estado moderno gobernado por personas negras y libres. Una hazaña épica, como ganar el mundial sin ser favorito, jugando en contra del sistema. Pero como en el fútbol, cuando un equipo chico da el batacazo, los grandes no siempre lo toman bien. Francia exigió que Haití pagara una indemnización para reconocer su independencia, como si el campeón del mundo lo obligaran a pagarle al subcampeón por haber ganado. Esa deuda fue gigantesca, más de 150 millones de francos oro para pagarla. Haití tuvo que endeudarse y sacrificar su desarrollo durante más de un siglo. Fue como si ese equipo que hizo historia nunca pudiera jugar otro partido con las mismas condiciones. Eso es verdad. Y sin embargo, Haití nunca dejó de luchar. Se convirtió en un símbolo, como esos equipos que juegan con el corazón, con lo que tienen, sin lujos, pero con una historia que inspira. No solo por eso,
La revolución haitiana encendió una chispa en toda América Latina. Inspiró a Simón Bolívar, quien recibió apoyo desde Haití para continuar su lucha. Fue como si Haití fue el primer campeón que abrió el camino para que otros pueblos jugaran su propio partido por la libertad. Y volviendo un poco al fútbol, Haití llegó al Mundial de 1974 en Alemania. Era su debut. Jugó en un grupo dificilísimo. En ese grupo se encontraba Italia, Polonia y Argentina. No ganó, pero dejó una huella, en especial gracias a un gol que hizo historia. Emmanuel Sanón le marcó a Dino Soft, arquero de Italia que llevaba 1142 minutos sin recibir goles. Fue como un gol de honor que derribó una muralla histórica. Pero ese gol fue más allá que una estadística. Fue una prueba de que Haití, aunque pequeño y subestimado, podía marcar en los partidos más difíciles, como lo hizo en su historia política, lo hizo también en la cancha. Y una reflexión futbolera y cultural. Entonces, aunque hoy estemos hablando de favoritos y clasificados al Mundial de 2026, no podemos olvidar que Haití ya jugó y ganó su partido más importante, el de la dignidad, la libertad y la resistencia. Y si alguna vez vemos a Haití enfrentarse a alguna potencia como Argentina, recordemos que detrás de esa camiseta hay un legado que va mucho más allá del fútbol. Es la historia de un pueblo que se atrevió a cambiar el mundo. Porque al final, el fútbol y la historia se parecen mucho. Ambos tienen pasión, estrategia, lucha y momentos inolvidables. Haití hizo historia antes de pisar una cancha, y su legado sigue corriendo por las ventanas de quienes creen en la libertad. Terminando con esta historia épica de Haití, esto fue Nacho 90+3, el rincón donde no solo analizamos tácticas, goles y clasificaciones, sino también historias que merecen ser contadas. Gracias Lolo de Valis y Juli Sorzana por estar hoy con nosotros. Gracias a vos, Agus, Damián, y gracias a quienes nos escuchan cada semana contando historias del fútbol. Nos vemos en el próximo episodio. Traeremos más fútbol, más historia y más razones para emocionarse. Hasta la próxima. Guido y Nacho, los queremos mucho. Antes de terminar queríamos dar una mención a Lorenzo de Valis que no hizo nada. @Nacho te queremos. Nacho te queremos. Nacho te queremos. Nacho te queremos. Nacho te queremos.